Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Amén. Ya cuando lo tengan me dicen un amén. Gloria a Dios. Fuerte que se oiga. Amén. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Capítulo 22 del segundo libro de Reyes. La historia bíblica dice en el versículo 1: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, apartarse a derecha ni a izquierda. Gloria al Señor. Posiblemente así a simple vista nos ponemos a pensar y qué nos quererá decir la palabra del Señor en esta tarde de estos versículos. Vamos a poner todo el contexto junto desde el versículo 21, 23, del capítulo 21, 22, 23 y 24. Está hablando algo de lo mismo. Josías era hijo de un rey Amón. Amón era un hijo de un rey llamado Manasés. Manasés y Amón fueron uno de los reyes más malos que hubieron en Israel. El rey Manasés se cree que fue el que mandó a matar al profeta Isaías, aunque no dice, no lo registra en la Biblia, pero en algunas historias, y el libro de Hebreos habla que algunos fueron aserrados, dice, pero no menciona a quién, pero se cree, según algunas historias, que el rey Manasés fue el que mandó a cortar en dos al profeta Isaías porque no aguantaba la palabra que el profeta Isaías estaba predicando. Entonces, de estos dos reyes malos, Dios levanta un hombre llamado Josías, y dice que era de 8 años cuando Dios lo llamó. A veces me voy a adelantar un poquito para que tenga un poquito en la mente. Nos ponemos a pensar cómo va a reinar de 8 años un niño. Pero en la historia del pueblo de Israel de ese tiempo, cuando un rey moría, el hijo tomaba la presidencia. Entonces era el que calificaba para tomar la Casa Blanca en ese tiempo, las riendas del pueblo de Judá en ese momento. Entonces era de 8 años, pero en el versículo 3 dice a los 18 años. Se ve como que estuvo en ese proceso, ese tiempo, no se ve que haya hecho nada. A los 18 años de Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, bueno, lo voy a dejar hasta ahí porque esa es una historia larga, la puede leer toda, pero al final del caso es de que este hombre, dice acá en el versículo 2, que se levantó, mandó al profeta, fue a la casa de Dios, encontraron la ley de Jehová que la habían dejado abandonada, la encontraron nuevamente, la trajeron a él. Cuando se la enseñan, cuando se la leen, a él le dio tristeza, se puso a llorar porque se habían apartado del camino que Dios les había señalado un día. Y lo que quiero traer a nuestra mente antes de darles el pensamiento central es que no importa en la condición o en la sociedad que nos estemos creciendo, o en la sociedad donde hayamos crecido nosotros, o la enseñanza que nos hayan dado desde un principio. Josías tenía un padre malo que a los 2 años lo mataron, a los 2 años de estar en el reinado. Su abuelo había sido malo también, pero él no dejó que lo que había sido los antepasados, eso podía o siguiera siendo en su vida también.
hay manera que ese eslabón de esa cadena se pueda romper. Gloria al Señor. El tema de esta tarde será que tu pasado no determina tu futuro. Gloria al Señor. No importa lo que le hayan hecho anteriormente, hoy este día las cosas pueden cambiar y Dios permite que hagamos un U-turn, que demos una vuelta. Ahí vemos en las señales nosotros que no se puede hacer un U-turn en muchos lugares, pero déjeme decirle en esta tarde, Dios permite que podamos dar media vuelta y vayamos hacia adelante, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Alabado sea su nombre. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre Santo. Usted tiene una palabra para nosotros este día. Gracias, mi Dios, porque de aquí, de estos eslabones, oh Padre Santo, de esta historia sagrada, usted nos habla en este día, Señor. Le ruego, Padre bueno, que use mi garganta, Señor, para ser de bendición para una persona. Si solo para uno, Señor, ya valió la pena, Padre amado. Si es para todos, gloria a su nombre. Si era solo para mí, gracias le doy, Señor, porque me ha hablado a mí a través de esta palabra. Y yo creo que será de bendición para alguien en esta tarde, Señor. El pasado de nosotros no debe determinar lo que pensamos del futuro. Lo que nos hayan hecho antes no debe determinar. Vino Jesucristo un día y nos ha dado vida nueva. Viene el Señor Jesucristo y ahora dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, en Cristo serán hechas nuevas. Él nos da esperanza nueva. Él nos puede dar vida nueva. Podemos empezar nuevamente. Gracias le damos, Señor, por la bendición que nos da de poder predicar su palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, y acomodarse un ratito, porque como ya no hay actividades aquí en la tarde, podemos predicar unas 2 horas, 3 horas y así sucesivamente. Amén. ¿No se oyeron aménes? Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Su pasado no debe determinar su futuro. A veces yo me he encontrado con personas que dicen que han fracasado, pero el hecho que hayamos cometido errores no nos hace unos fracasados. De los escombros se puede sacar algo nuevo. Amén. Eso dijo Abraham Lincoln, que tiene muchos pensamientos que da. Los escombros han quedado por alguna razón. El que inventó la luz eléctrica tenía un negocio como de $2,000, como de $2 millones, y era un edificio de cemento y supuestamente a prueba de fuego. Pero de repente un día le agarró fuego la factoría y solo tenía un seguro que le cubría $280,000, quedando el resto para los 2 millones perdido. Y él dijo que de los escombros se puede aprender algo y se puede levantar. Cuando yo pienso en estas cosas, me pongo a pensar que hay gente que no avanza por los fracasos pasados. Amén. Gloria al Señor. Posiblemente bueno, el Señor le va a hablar a todo mundo en esta tarde. Gloria al Señor, yo así lo creo. La palabra de Dios no viene vacía, no viene en vano. Y por si acaso no sintiera que de alguna forma esta palabra le aplique a su vida, échesela a la bolsa, porque puede ser que mañana en buena mañanita necesite esta palabra. Hay gente que no avanza en el evangelio por lo que le hicieron en otra iglesia, o fue a una iglesia y dijeron: allá me hablaron bien feo, falta de respeto, un predicador mal educado, y se traen esa mala impresión de la iglesia y no quieren ir más a la iglesia. A otras personas le fue mal en el primer matrimonio, amén, y luego dicen: todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales y mejor me quedo solo de aquí para allá, y así hacen la vida.
otras personas han tenido sus fracasos en la vida porque dice, a mí mi papá o mi mamá nunca me mandaron a la escuela y por eso yo estoy en la condición que estoy. Y de alguna forma tratamos la manera de ver cómo le echamos las culpas al pasado porque no tuvimos esto o porque no tuvimos lo otro. No podemos dejar que el pasado de nosotros determine lo que podemos hacer hoy en día. Una ilustración bien fácil. Si vamos viendo mucho para atrás, que vino a la iglesia y la hermana no la saludó, no le dio la mano, o simplemente pasó de pasada, o el hermano saludó al que estaba acá y no saludó al otro, se resintió y se fue y dice, ya no quiero venir a la iglesia. Y podemos poner miles y miles de ejemplos que a las personas los dejan estancados en el mismo lugar y no avanzan por lo que le hicieron la semana pasada. Se están quejando todavía. Amén. Por eso el carro, el que usted maneja, los que manejan carro, el retrovisor es bien pequeñito, quizás así de grande, si lo pone usted así. Y al frente tiene el windshield, el parabrisas grande, como ¿cuánto mide, hermano? Como 5 pies. Como 6 pies, así grande el parabrisas para que nosotros vayamos viendo hacia adelante y no miremos tanto hacia atrás. El espejo de ver para atrás es bien pequeñito para que usted vea para atrás solo cuando verdaderamente necesita. Podemos perder de vista o desperdiciar lo que Dios quiere hacer hoy en su vida, en el ministerio que Dios le ha dado, en su familia, por estar viendo lo que ha pasado atrás. ¿A quién no le hicieron tanto mal como al apóstol San Pablo? Sus mismos hermanos lo abandonaron. Él dice, cuando fui, como quien dice, cuando fui a la corte, en mi primer defensa, dice él, escribiéndole a los hermanos, en mi primer defensa, todos me abandonaron. A los que a él le había predicado, a los que le habían dicho, pastor, estamos con usted en las buenas y en las malas, ahí vamos. Pero cuando los números aparecen rojos, como nos ha pasado en veces anteriores, que la ofrenda es menos que lo que hay que pagar y van los números para abajo, allí mucha gente dice, mejor me voy. Entonces le habían dicho al apóstol San Pablo que lo iban a apoyar, que iban a estar con él, pero luego él dice, en mi primer defensa todos me abandonaron, pero el Señor estaba a mi lado. Y eso es lo que hay que reconocer también. Posiblemente lo lastimaron, le hablaron mal, lo regañaron, y a veces hasta nuestra propia familia, hermanos, donde uno no se espera. A veces a la persona que usted más favores le ha hecho es la persona que más mal le paga, y eso es parte de la vida, parte de las circunstancias. Entonces Pablo, él hubiera tenido razón de decir, hasta aquí voy a llegar, ya no voy a seguir adelante. Pero él en cambio le dice a los filipenses que él había determinado algo, olvidando lo que queda atrás, gloria al Señor, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. No podemos ver tanto para atrás porque no vamos a poder caminar. Debemos de llevar nuestra vista hacia adelante. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria al Señor. Cuando nosotros tomamos tiempo para examinar un poco aquí la historia bíblica, a través de las distintas edades, distintas dispensaciones en la Biblia, nos damos cuenta que el hombre siempre le ha fallado a Dios. Siempre en esta dispensación, en la segunda dispensación, el hombre le falla, pero Dios siempre extiende su mano y lo levanta y lo rescata. Y nosotros le podemos atribuir las razones porque el hombre falla a muchas cosas, y podemos echarle culpa a diferentes cosas, como Adán cuando desobedeció,
le echó la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente y así sucesivamente. La persona nunca quiere hacerse cargo de su propio, o nunca quiere hacerse responsable de su comportamiento delante de Dios. Entonces, al ver esto nosotros vemos que la gente ha fracasado en estos tiempos y aún ahora, y por un pecado común que se llama desobediencia. Amén. Eso era lo que había afectado al pueblo de Israel en ese tiempo. Estaban pasando grandes dificultades porque se habían alejado de la palabra del Señor. Habían dejado lo que Dios le había dado al pueblo de Israel. Luego, cuando la persona desobedece, se vuelve enemigo de Dios y se pierde la comunión con Dios. Y ya usted sabe perfectamente, los que estamos acá, quizás el 90% sabemos que nosotros, la desobediencia nos separa de Dios. Y separado de Dios, lo que hay en la persona es desolación, es tristeza, es dolor, es problemas y más problemas y esto y lo otro. Eso es lo que se encuentra cuando nosotros nos apartamos de Dios. Y perdemos nosotros la oportunidad de gozar de toda aquella paz que Dios nos ofrece. Romanos 5 dice que justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Perdemos esa paz que Dios nos ofrece cuando nosotros dejamos el camino de Dios o nos apartamos de Él. Y es donde nos encontramos pasando distintas dificultades. Luego, voy a ir un poquito aquí al trasfondo de la palabra. El pueblo de Israel se estableció allá en la tierra de Canaán. Estando allá estaban las 12 tribus, pero con el pasar de los años tuvieron problemas y se dividieron. De ahí aparece el reino del norte y aparece el reino del sur. Aquí este hombre está gobernando en el reino del sur, que se le llamaba el reino de Judá. El reino del sur le llamaron el reino de Israel. Habían 10 tribus allá en el norte y habían 2 tribus acá en el sur. Entonces, así estaban gobernando en ese tiempo. Gloria al Señor. Y nosotros vemos que se levanta un hombre, gloria a Dios. En ese tiempo, en ese momento, era un niño, pero nosotros podemos ver que Josías se levanta en esos días y él comienza a hacer reformas en la nación, en la comunidad, en la casa, haciendo reformas. Y yo digo que la forma como él pudo traer gran avivamiento y pudo hacer que las cosas cambiaran en la nación fue porque él no quiso o no permitió que su pasado destruyera lo que Dios quería hacer con él en ese momento, en esa hora, con esa nación o con esa generación que estaba creciendo en ese momento. Había manera de que él podía romper esa cadenita que traían, ya que el abuelo fue malo y el otro va a ser malo, que porque mi padre fue ladrón, el hijo fue ladrón, el nieto es ladrón y como que sigue. Aquel fue esto, fue lo otro. Lo común que encontramos nosotros en Latinoamérica, que usa violencia doméstica en la casa porque fue lo que vio allá donde se creció, que este es borracho porque su padre es borracho, se creció donde había mucho alcohol y así sucesivamente. Pueden haber miles de excusas, pero en esta tarde yo le garantizo que si nosotros aplicamos lo que Josías aplicó, versículo 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. Él decidió que no iba a caminar por el mismo camino de su padre ni de su abuelo. Había manera como la nación podía cambiar y Dios iba a usar a esa persona. Gloria al Señor. ¿Se gozan todavía? Amén. ¿No se escucha? Gloria a Dios. Vamos a dejar a ese Josías histórico allá.
Eso fue hace casi 800 años antes de Cristo. Y vamos a ver cómo nos aplica ahora a nuestra vida en el siglo XXI, donde nosotros estamos hoy en día. Gloria al Señor. En primer lugar, podemos ver nosotros factores muy esenciales que este hombre puso a trabajar para que las cosas cambiaran, para que cambiara en su vida, para que cambiara en su familia y para que cambiara en toda una nación. Gloria al Señor. Dice que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Reinó en Jerusalén 31 años y el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Factores muy esenciales. Era, dice, de 8 años. En otra palabra, este rey era un niño cuando es elegido como rey en la nación. Primer factor que hizo que este hombre gobernara o que pudiera cambiar como un niño. ¿Sabe usted? Una de las características de un niño es que es sincero. Amén. Cree todo lo que le dicen. La palabra sincera, cuando estudiaba una vez acerca de esa palabra, me llevó históricamente allá por Europa, donde se hacían las bases de porcelana y la gente las quebraba, las reparaba y les ponía cera y las volvía a pintar y luego las ponían de venta, pero cuando les pega el sol cambian de color. Entonces la gente, siempre que agarraba una base, le preguntaba al que estaba vendiendo que si no tenía cera por algún lugar, que se hubiera quebrado, hubiera salido con una. Entonces le decía, no, esta es sincera. En otras palabras, es genuina. De ahí viene la palabra sincera, o sea, sinceramente. Entonces, un niño es sincero. Un niño cree todo lo que le dicen. Amén. Esa era la condición de él. Un niño es puro, es sano, es transparente. Gloria al Señor. No es hipócrita. Le pegan y a los 3 minutos ya está de regreso donde el padre. Esa es la condición de un niño, porque es inocente, es sencillo, es sincero, no guarda rencor. Ahí viene nuevamente a abrazarlo. Y eso a veces nos detiene a nosotros, lo que yo le decía en un principio, por algo que nos hicieron. A veces a nosotros, o la mayor parte de veces, nos cuesta pedir perdón. Y aquí dice que este jovencito era de 8 años. Y cuando yo veo esas cosas, me pongo a pensar un término que dio el Señor Jesucristo, que si no se humillare como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Esa medida es bien difícil darla, hermanos, pero es una necesidad si queremos ver cambios en nuestra vida, si queremos ver cambios en la familia, si queremos ver cambio en la comunidad. Es importante que sigamos los factores esenciales que este hombre puso a trabajar. Era un niño e hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. ¿Sabe que es más o es mucho menos complicado hacer lo recto delante de los hombres? Es fácil hacer lo recto delante de los hombres, porque nosotros como humanos aparentamos una cosa, pero realmente la persona es otra. En otras palabras, la persona tiene 3 personalidades: lo que la persona cree que es, lo que la gente cree que es y lo que Dios verdaderamente sabe que es. Entonces ahí dice claro que él hizo lo recto delante
de los ojos de Dios. No delante de los ojos del pueblo. Delante de los ojos del pueblo, la persona puede aparentar sinceridad. Y si no me cree, váyase para el lugar de donde venden productos, donde se paga por comisión. Ahí le dicen: te quiero ayudar, me has caído bien, tienes un crédito bueno, y le hacen un montón de cosas, y yo te quiero echar la mano aquí, te quiero echar la mano allá, pero al final del día lo que quiere es hacer la venta para poder ganar su comisión. Entonces aparentaba bien. Luego que se trajo el producto para la casa, no voy a hablar de un producto en especial, porque vaya a ser que hay un vendedor de carros o de ollas acá y lo vaya a poner en estrechez. O bueno, la gente de negocio sabe cuando le salió malo aquel producto y llama, no le contestan el teléfono, le dicen: te voy a regresar la llamada. Entonces aparentemente cuando hicieron el negocio se veía que la persona era sincera, pero cuando ya vemos, como decimos o la expresión que dicen en inglés, the real deal, entonces ya se ve que realmente la persona era otra. Entonces por eso dice acá perfectamente que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos del pueblo. Si hay algo que a nosotros nos debe de preocupar, es hacer lo recto delante de los ojos de Dios. No se preocupe tanto por lo que las personas piensan. Con la gente es difícil caer bien. Nosotros queremos agradar a Dios en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Este hombre, un hombre llamado Samuel, llegó a la casa de Isaí. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, Dios le dice a Samuel: yo he desechado a Saúl como rey porque me salió desobediente, me salió orgulloso, me salió malo, pero me he encontrado otro. Vete a la casa de Isaí, porque de ahí yo me he provisto de un rey. Sale Samuel para la casa de Isaí, llega donde Isaí y los reúne a todos en casa y le dice que comience a llamar a sus hijos. Y venía el primero llamado Eliab, y venía y dijo alguien: tremendo hombre como de guerra. Y dijo Samuel: aquí está delante de mí el próximo rey de Israel. Y le dice: no te fijes en su apariencia. Llama al otro y le sale lo mismo y le dice: no es este tampoco. Y así sucesivamente llamó a todos los que estaban en la casa o alrededor de la casa y le dice: no mires, le dice, su apariencia, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Amén. Si hay algo que a nosotros nos debe de preocupar, es de que tengamos un buen concepto delante de Dios, y luego el concepto delante de la sociedad va a caer en su lugar. Amén. Gloria al Señor. Hizo lo recto delante de los ojos de Dios, y anduvo, dice acá, en el camino de David su padre. Luego, si nosotros vemos acá, la Biblia nos dice que el padre era Amón, pero aquí dice que hizo lo recto delante de los ojos de David su padre. Entonces, lo que nos da a entender que ellos tenían a David como un ejemplo cuando comenzó el tiempo de los reyes. David, aquel hombre que Dios había escogido, y el hombre que caminó, dice, conforme al corazón de Dios. Entonces ellos veían como ejemplo a ese padre, a David su padre. En otras palabras, no quiso ver el ejemplo de su padre, no quiso ver el ejemplo de su abuelo, sino que él anduvo en los caminos de David su padre. Ahora, usted y yo que estamos acá en el siglo XXI, aquí en Indian Land, aquí en Sur Carolina, nosotros debemos de preocuparnos por andar no en los caminos de Josías, no en los caminos de David, sino andar en el camino que Dios nos ha señalado.
porque para esto fuiste llamado, dice Pablo, y para eso nos ha dejado ejemplo el Señor, para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Amén. En ese camino es que nosotros necesitamos andar, en el camino modelo que el Señor ha dejado para nosotros. Dice un versículo que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando veo esas cosas, yo no dice vino a buscar y a salvar los que se habían perdido, porque los que se habían perdido somos bastantes, es toda la humanidad se había perdido. Lo que se había perdido era la comunión con Dios, y para eso vino el Señor, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él vino como un mediador para que ahora nosotros tengamos el acceso a Dios. Gloria al Señor. Se había perdido la relación con Dios. En siguiente, dice el segundo punto que quiero compartir con ustedes: fue hallado o fue encontrado el libro de la ley. Esto yo quiero que nosotros nos hagamos en la mente la condición en que estaba ese pueblo en esos días. Supuestamente el pueblo escogido de Dios, en la tierra que fluye leche y miel, que iban a hacer un reino de sacerdotes, pero ahora los reyes habían llevado a la nación a la idolatría. Pero cuando comenzó a reinar Josías, dice que fueron nuevamente a la casa de Dios y allí encontraron el libro de la ley. Aquí está. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y más adelante dice que le llevaron el libro también al rey y lo leyó. Amén. Gloria al Señor. Esto me da a entender a mí que no simplemente hallaron el libro de la ley y dijeron qué bueno que encontramos la palabra del Señor, sino que tras que la encontraron, ellos comenzaron a leer la palabra del Señor. Amén. Y yo creo que aquí en Estados Unidos hay una generación grande que ha perdido el libro de la ley también. Gloria a Dios. Cuando se encuentre el libro de la ley, no simplemente lo encuentran, sino que también se ponen a leerlo y se dan cuenta que han caído en pecado, que han hecho mal delante de Dios. Y es cuando dice que él rasgó su vestido y se puso a llorar porque habían hecho lo malo delante de Dios. La importancia que nosotros no solo tengamos una Biblia, sino que también leamos la palabra del Señor. Hagamos lo que hicieron acá. Encontraron el libro de la ley y también comenzaron a leer el libro de la ley. Sabe que al encontrar el libro de la ley, la mentalidad de Josías cambió, la mentalidad del pueblo cambió. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, nuestra mentalidad produce cambios. Ahora queremos andar recto, ahora queremos andar bien delante de Dios, ahora queremos caminar en integridad. Gloria al Señor. Es más, yo le voy a decir algo que es bien profundo y a veces parece fuerte. Delante de Dios, Dios provee la palabra. Dios le dio la palabra al pueblo de Israel. El rey tenía que tener una copia. En la casa de Dios tenía que haber una copia. La palabra de Dios estaba ahí. No era responsabilidad de Dios que la gente escuchara la palabra. La gente tiene libre albedrío. La gente puede ir a la iglesia, puede decidir escuchar la palabra o no escuchar la palabra. Puede tener su Biblia en la casa, puede tener 5 Biblias en la casa, pero es responsabilidad de la persona en leer esa palabra. No es responsabilidad de Dios. Dios la dejó para
para que nosotros podamos ser instruidos por esa palabra. No es responsabilidad de la iglesia que nosotros escuchemos la palabra o que leamos la palabra. No es responsabilidad del pastor que usted y yo leamos la palabra. Esa es responsabilidad personal, y cuando nosotros atesoramos la palabra, nos damos cuenta que ella nos puede llevar a un lugar mejor, a un lugar seguro, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la que nos dirige a nosotros. Gloria al Señor. Cambia la actitud, cambia la forma cambia la forma de la persona. Sabe que la palabra tiene un gran efecto. Hoy en día la gente busca distintas maneras de estar leyendo devocionales y leer esto y comentarios y todo eso, y eso es bueno, pero nada le va a hacer más efecto a la persona que la palabra del Señor, la Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo que produce cambios en una persona. A lo largo de la historia de que llevo yo en el Evangelio, he visto personas que llegan al Evangelio y no lee la palabra del Señor como la debía de leer, o no escucha suficiente la palabra de Dios en audio o de alguna forma, y a esa persona le cuesta crecer en fe, le cuesta crecer en el conocimiento de Dios, y le cuesta caminar en el camino que Dios nos ha dado. Y hay personas que llega al Evangelio y comienza a leer la palabra y comienza a escudriñar y comienza a llenarse, y esa persona cambia de inmediato, crece rápido, porque se está alimentando con la palabra del Señor. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces, cuando leemos la palabra, nos damos cuenta nosotros en qué andamos mal, en qué andamos bien, y eso nos da paz, y eso también nos da esperanza. Pedro dice que la palabra de Dios es como una antorcha encendida, es la que nos alumbra, es la que nos lleva hacia adelante. Gloria al Señor, porque la palabra tiene poder para cambiar a la persona. Yo creo que quizás el gobierno deseara tener un programa quizás que cambie a la persona, un programa que rehabilite o restaure la familia, pero eso, a pesar del avance de la tecnología, no lo han podido lograr. El problema que hay en las naciones, el problema que hay en el mundo, eso se va a solucionar cuando volvamos a la palabra de Dios, cuando volvamos al altar de Dios a buscar a nuestro Señor en oración, a leer su palabra. Entonces habrá un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de resultado, porque vamos siguiendo el modelo que Dios dejó desde un principio. Gloria al Señor. Fue encontrado el libro de la ley. Amén. Hay gente que pierde la Biblia. No sé si le pasa a usted también así. ¿Cuántos han perdido la Biblia? Gloria al Señor. Hay gente que pierde la Biblia. Hay gente que deja la Biblia en la iglesia. Deja la Biblia en el carro pero no están acá esas Biblias. Pero yo he visto Biblias que están, como decimos nosotros, reventadas, así de tanto sol que aguantan en el parabrisas del carro o detrás del último asiento. Cuando yo manejaba una vez de otra iglesia, cuando frenaba, se oía que venían las Biblias ahí por debajo de los asientos. Venían cuando uno frenaba, de la gente que dejaba las Biblias en los carros. Hay gente que ha perdido la palabra del Señor, y es bueno que volvamos a la palabra de Dios. En la mayor parte de casas hay una Biblia, 2 Biblias, 3, 5 Biblias. Por todos lados hay Biblia. En los teléfonos ahí está la Biblia. Por todas partes encontramos la Biblia. Y es importante que nosotros encontremos el libro de la ley. Encontrando el libro de la ley, ahí vienen los cambios.
Entonces se dio cuenta Josías lo que andaba mal en la nación, y se va dando cuenta cuando Dios le había dicho: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy fuerte y celoso, que visito hasta la tercera generación y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces él manda a los sacerdotes para la casa de Dios y comienza a sacar los ídolos que habían introducido a la casa de Dios y a todas las malas costumbres que habían llevado a la casa de Dios. Cuando usted tenga tiempo más tarde, lee el capítulo 23. Allí encontramos, si me da el otro slide por favor, hermanos, número 3. Quitó los ídolos que habían introducido a la casa de Dios. Los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo. Todas esas reformas hizo este hombre para que pudiera dar una vuelta a la nación y salir de la condición en que se encontraban. Aquí vemos algo muy importante. El término sacar lo encontramos 2 veces. 7 veces quemar, 9 veces quitar, 3 veces hacer polvo, 5 veces derribar. Derribó todos los altares. 3 veces profanar. Eso significa tratar algo sagrado sin el debido respeto. Y eso era la casa de Dios, donde había dicho el Señor: casa de Dios será llamada. Y ellos habían levantado altares a otros dioses. 2 veces dice quebrar. 1 vez dice destruir. Otra vez dice matar. Y 3 veces dice también barrer. Amén. Gloria al Señor. A saber cuántos de nosotros necesitamos dar una barridita también. Hay gente que dice: ay, me disculpan, hermano, no sé qué hice el teléfono. Dice: me disculpan, pero voy a hacer una limpiecita aquí en mi Facebook porque me están saliendo cosas que no convienen. Y dice: voy a tener que hacer una limpieza. Y yo me pongo a pensar si en la vida espiritual de nosotros también a veces necesitamos hacer una pequeña limpieza para que haya una reforma. Gloria al Señor. Esto puede aplicarse también a nuestras vidas hoy en día. Le dice el apóstol Juan a los hermanos cuando escriben: hijitos, ustedes se tienen que guardar de los ídolos. En el pueblo hoy en día nos podemos ver nosotros en esa condición de que podemos tener un ídolo dentro de nosotros y a veces no nos damos cuenta. Todo lo que le quita su energía y que lo detiene para acercarse a Dios viene a ser un ídolo en la persona. Todo lo que le quita su tiempo, todo lo que le roba su energía, viene a ser un ídolo. Lo que lo detiene para acercarse a Dios, viene a ser un ídolo delante de Dios. Y Dios es fuerte y es celoso, y Él castiga ese pecado. De los pecados que Dios más fuerte castiga es cuando la persona se va tras otros dioses. Y no estoy hablando de monumentos o de estatuas, sino de cosas que a nosotros nos detienen en la vida. Usted le puede poner nombre, uno lo puede mencionar acá y dice: bueno, ya está hablando de la televisión, ya está hablando del Facebook, de las redes sociales, de todo lo que le quita su tiempo. Hay personas que pasan tanto tiempo en cosas que realmente no es que ofenden a Dios, sino que le quitan el tiempo que la persona
puede estar en comunión con Dios. Amén. No quiero que me vaya mal entender. El trabajo es bendición, pero puede ser maldición si trabaja demasiado y no le da tiempo para el Señor. Amén, hermano. Gloria al Señor. Puede convertirse en una maldición. El tiempo con la familia, el tiempo con los hijos, el tiempo que pasen estas cosas, el tiempo que pasen las otras cosas. Dios desea un momentito de comunión con la persona y Él tiene deseo de cambiar su vida. No vamos a decir que es malo trabajar, que es malo que sea dueño de negocio, que es malo que tenga dinero. Eso no es malo. Hablamos la semana pasada de un hombre llamado Abraham y la Biblia dice que Abraham era riquísimo. No había alguien en ese tiempo que superara a la cantidad de posesiones que aquel hombre tenía, camellos y todo lo que tenía. Bueno, es más, toda la tierra de Canaán era de él. A él se la había dado el Señor. Entonces poseía tanto. Y la Biblia dice que era amigo de Dios, que caminaba con Dios y que hablaba con Dios. Eso era Abraham. No quiere decir que porque la persona tenga grandes posesiones aquí en la tierra no puede tener una comunión con Dios. Sí se puede tener cuando nosotros apartamos tiempo para el Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Cuidado con los ídolos. No nos vayamos a enfocar tanto en cosas que nos quitan el tiempo con Dios. Despiértate, dice Pablo, tú que duermes, y levántate. Gloria al Señor. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. El tiempo que estamos viviendo. Gloria a Dios. La venida del Señor está cerca. Amén. Y aquí voy a terminar. Capítulo 23. Fomentó la unidad. Entonces el rey mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Gloria a Dios. Fomenta la unidad. Y esto nos aplica a nosotros en una forma bien directa. Ayer nosotros estuvimos allá en la librería Billy Graham, los que pudimos ir. Y yo les dije a los hermanos, tenemos una gran comisión que cumplir. Y no la podemos lograr nosotros solos. Necesitamos el uno al otro para alcanzar lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. No lo que queremos hacer, sino el mandato, la gran comisión que Dios nos ha dado. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, Él nos dijo, id y predicad el evangelio. Dad las buenas nuevas de aquel que te rescató, de aquel que te sacó. Tenemos un trabajo nosotros por hacer. Entonces, la unidad es muy importante. Es propiedad de algo que no se puede dividir. División significa dos visiones. Eso es división. Y hay muchas iglesias que están divididas, muchas naciones que están divididas, y divididas no pueden salir adelante. Ahí están los dos partidos peleando todo el tiempo y se la pasan peleando. Se desenfocan de lo que verdaderamente se necesita. En los hogares hay divisiones también. El esposo, la esposa tiene buenas ideas de cosas que hay que hacer, pero uno piensa una cosa y está buena. La otra persona piensa otra cosa y también está buena. Pero como hay dos visiones, ninguna de las dos se puede llevar a cabo. Esa es división. Se necesita la unidad en el hogar para que puedan haber reforma. Gloria al Señor. La unidad genera poder. La división genera destrucción. Gloria a Dios. La unidad trae protección. ¿Sabe qué? En los negocios
En los negocios la unidad evita la quiebra. Amén. Gloria al Señor. En el hogar evita los divorcios. En la iglesia evita las divisiones. Por eso es importante la unidad en el pueblo de Dios. Y eso fue lo que hizo el rey Josías. Ahora dijo: yo voy a llamar a los ancianos, voy a llamar al pueblo y nos vamos a unir y nos vamos a volver a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros en este día. Gloria a Dios. Aquí voy a ir terminando, hermanos. Si me puede poner por favor una música de fondo ahí, por favor. Y dice Pablo que una casa dividida no puede permanecer. Yo me pongo a pensar que es triste ver cómo gran número de personas hoy en día se han alejado de Dios. Y muchos cristianos se han alejado de la palabra del Señor. Se ha quedado extraviada la ley de Dios. Y vemos tantos problemas que han llegado a la vida de la persona. Cuando la persona se aleja de Dios, yo he visto los ejemplos en mi familia. Produce destrucción, produce problemas, dificultades, tantas cosas. Pero cuando volvemos a Dios, volvemos a la palabra, Dios puede reformar. Vemos a un Josías después celebrando la Pascua del Señor. En otras palabras, andaban perdidos allá, ahora están pasando la Santa Cena del Señor. Si se aplicara a nosotros, celebrando la Pascua, dejaron los dioses ajenos, quitaron las imágenes, quitaron todo lo que los detenía. Ahora están en la casa de Dios, celebrándole culto a Dios. Ahora viene la bendición de Dios sobre la nación. Y eso es lo que Dios desea de cada persona. Pero en esta tarde yo quiero decirle, no importa qué tan lejos se haya ido, puede hacer un U-turn, puede dar media vuelta y Dios quiere bendecir su vida. Le voy a pedir si nos ponemos de pie un momentito y vamos a cerrar los ojos y vamos a meditar en nuestro camino. Gloria al Señor. Hubo un joven que la Biblia dice hijo pródigo. Ese se había ido lejos de la casa de su padre. Allá se encontraba pasando hambre, pasando desesperación. Pero en aquel día él se da cuenta que hay provisión en la casa de su padre. Y él hace también una media vuelta y él dijo: me levantaré y voy a ir a la casa de mi padre. Allá va a haber provisión. Yo quiero decirle en esta tarde, no importa qué tan lejos se haya ido, no importa qué tan lejos se sienta de Dios, hay esperanza. Gloria al Señor. No todo está perdido en esta tarde. Hay una solución al problema en la familia. Hay una solución al problema en el hogar. Hay una solución al problema en la comunidad. Su nombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él quiere libertar su vida. Él quiere restaurar su hogar. Él quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Él quiere que camine un día por una eternidad con el Señor, con la familia. Gloria al Señor. El inicio comienza reconociendo que su pasado no debe determinar su futuro. Hay esperanza. Gloria a Dios. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Oh, mi Dios, eres bueno, Señor. Estamos aquí en este lugar, Padre eterno. Nuestro pasado no determina nuestro futuro. Oh, Señor amado, en esta tarde hay una persona que se ha alejado. Hay una familia que se ha alejado. Hay una persona que fue llamado al ministerio y se ha alejado o se ha olvidado. En esta tarde oramos por esa persona, Señor, por aquella que se ha alejado de Dios, oh Padre eterno. Hay esperanza en esta tarde. Oh, mi Dios, toque vidas en este día en el nombre de Cristo Jesús. Yo le ruego, Padre Santo, extienda su mano de amor, su mano de poder sobre aquella persona. Allí donde está con los ojos cerrados,
Yo no conozco su condición. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios sí conoce su corazón. Dios conoce su condición. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, en esta tarde Él quiere cambiar su vida. Él quiere rescatarlo. Allí donde está puede levantar su mano y Él lo llama en esta tarde. Yo lo invito, y quien lo salve es Cristo Jesús. Él quiere que su vida cambie. Él quiere que pase una eternidad con el Señor. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de Él. Oh Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, la persona que se ha alejado de Dios, en esta tarde Dios le da una oportunidad también. Venid a mí, dice el Señor, tal como estéis, trabajado, estás cargado, estás abatido, estás preocupado. Dios lo quiere hacer descansar. Dios quiere darle vida nueva. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Señor, por cada persona aquí debajo de este techo, Señor. Por cada persona que está viendo esta grabación, oh Padre eterno. Hay una persona ya que se ha alejado, como se alejó el pueblo de Dios. Hay una persona que está pasando el sufrimiento. Hay una persona que está en la cárcel. Hay una persona en el hospital. Hay una persona que ha sido víctima del pecado. Ha sido víctima de la desobediencia. Pero en esta tarde, oh mi Dios, yo oro por esa persona, Padre amado. Dele otra oportunidad para que pueda, oh Señor, entrar nuevamente en ese redil, Padre eterno. Entrar en esa comunión con sus hijos, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre amado, porque se puede cambiar, oh mi Dios. El pasado de una persona no determina que va a vivir en el pecado toda la vida. Puede haber un cambio. Oh mi Dios, en esta tarde, Padre amado, oramos por esa persona. Oramos por esa que necesita cambios en la familia, en sus hijos. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Quiero orar por las familias en esta tarde. Hay alguien que necesita oración por un familiar. Levante su mano ahí donde está. Amén. Dios le bendiga. Hay alguien que necesita oración por su hogar. Ahí donde está. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Oh, poder de Dios. Poder de Dios que sana. Poder de Dios que transforma vidas. Poder del Señor que transforma los corazones en esta tarde. Oh mi Dios, usted ha visto, Padre Santo, las manos levantadas, Señor. Hay una persona en necesidad. Hay una familia en necesidad. Esta palabra llega hasta allá, Señor. Oh Espíritu Santo, redarguye a la persona para que pueda barrer esa casa, para que pueda quitar esos dioses, esos ídolos que están deteniendo su caminar. Oh Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, el principio es el mismo. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Oh Espíritu Santo, en esta tarde, sane su pueblo, restaure vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias le damos, Padre bueno, por lo que ha hecho, Señor, por lo que está haciendo y por lo que hará, Padre Santo. Gracias le damos, Señor, por Jesucristo, que vino para rescatarnos. No vino el rey Josías, vino el rey Jesucristo a hacer una reforma, a hacer una transformación. Gracias le damos, Padre amado, porque usted nos permite tomar esa decisión. Oramos por la iglesia, oramos por las familias, oramos por los niños, oramos por los jóvenes, oramos por aquel hogar que está desintegrado, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por aquel que vino enfermo, Padre eterno, en esta hora. Toque su cuerpo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Toque esa vida, Padre Santo. Transforme ese cuerpo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Levante, Señor, aquel que está caído, Padre eterno.
Despierte, Señor, que haya un despertar, oh Padre Santo, como lo hubo en ese tiempo, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Preciosa sangre, Amén. la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, Aleluya. sangre que me redime, Preciosa sangre, preciosa sangre, la sangre de Cristo Jesús. Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Cristo Jesús nos limpia. La sangre de Cristo Jesús transforma vidas, da vida eterna, perdona los pecados. Él no quiere que nadie perezca. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Qué bueno eres, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Bendice la iglesia, Padre eterno. Bendice la familia, Señor. Traiga esperanza nueva, vida nueva, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Sangre de Cristo Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Podemos darle un aplauso al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Dios permite que podamos hacer un U-turn. Si ha sentido que se ha alejado o que se ha desviado, podemos volver nuevamente en el camino. Gloria a Dios. Nos gozamos en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios y gracias a la familia que está acá. Aquellos días no nos veíamos. Es un honor realmente que estén acá, hermano Will. Dios le bendiga, su familia. Es un honor realmente para nosotros. Yo siempre lo digo, hay muchas iglesias alrededor acá y ustedes decidieron venir a esta iglesia. Y para nosotros eso es un honor realmente. Gloria a Dios. Y exaltamos el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar para despedirnos de aquí, de este lugar. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por las alabanzas, Señor, por las oraciones que creemos que no se han quedado aquí adentro, sino que han subido allá arriba, Señor. Oh, mi Dios, hay gente que clama, oh, mi Dios, que es distinto a una oración, Señor. Oh, mi Dios, su palabra dice, clama a mí. Hay gente que clama con lágrimas. Josías rasgó su vestido, lloró en la presencia de Dios. Y él pidió que hubieran cambios en la nación. Yo le ruego, Padre Santo, por aquella persona que está llorando, que está clamando en su presencia, porque necesita cambios en su familia, porque necesita cambios en sus hijos. Oh, mi Dios, trate con esa familia, Señor. Trate con esa vida, Señor. Hay personas que están orando por un trabajo, Señor, que lo liberte, Padre eterno, para poderle servir a usted, Padre amado. Yo le ruego, Señor, provea lo que necesita, oh Padre eterno. Hay gente pasando enfermedades, hay gente pasando dificultades en el hogar. Oro por esa persona en esta tarde, Señor. Gente con incertidumbre. ¿Qué sería si Cristo viene esta noche? ¿Qué sería si hoy es el último día de vida? Hay gente en incertidumbre que no se da cuenta a dónde va a pasar la eternidad. Si hoy en esta tarde le dicen, hoy vengo por tu alma, ¿qué sería de esa persona? Hable a esa vida, Señor. Toque ese corazón, Padre Santo. Gracias por su presencia en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos.